Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo con ustedes temas de interés de la comunidad universitaria de Puerto Rico, de sus comunidades. Y hoy pues tenemos un programa que nos gustaría pensar es muy especial. Realmente pues no lo hubiéramos querido planificar así, pero en las últimas semanas hemos perdido personas muy importantes del mundo cultural, del mundo académico de Puerto Rico. Y en los pasados días, como ustedes saben, tuvimos la muerte de Norberto González, uno de los principales libreros de Puerto Rico. Y para mi satisfacción, y sé que la de los radioescuchas de Radio Universidad, se produjo una reacción de mucho sentido de pérdida y de cariño hacia el trabajo de Norberto. Así que hoy hemos decidido realizar un programa especial sobre la contribución de Norberto González a la industria del libro y hablar sobre el estado actual de la industria del libro con dos personas que saben muchísimo de este tema. Tenemos con nosotros a Alfredo Torres, que dirigió por muchos años la librería La Tertulia, y se ha mantenido muy activo en temas que tienen que ver con la industria del libro. Ha dirigido la Asociación Puertorriqueña de la Industria del Libro por muchos años. Esta es una asociación que ha estado muy activa promoviendo intereses de la industria del libro, y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Javier y Javier. Y entonces tenemos con nosotros a Javier Ortiz, el dueño de la librería Laberinto. También es editor de las ediciones Laberinto. Lleva trabajando como librero muchos años. Empezó con labores relacionadas con esa industria en el 89, pero desde el 2005 se dedica, vamos a decir así, a tiempo completo a tareas vinculadas a la industria del libro, y tiene lo que algunos consideran una de las librerías más completas en Puerto Rico, la librería Laberinto en el Viejo San Juan. Así que estamos muy contentos también de tener con nosotros a Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes al público de Hilando Fino. Y gracias por esas palabras. Gracias a ti. Realmente ha sido muy impresionante la cuestión de la reacción que ha tenido este evento, la muerte de Norberto. Antes de continuar, quiero darle el agradecimiento siempre a Itza Santos, a Wanda Pontes y a Sara Cruz de Radio Universidad, porque nos permiten semana tras semana hacer esta transmisión por la vía virtual de los medios de comunicación. Y antes de seguir, quiero también hacer un reconocimiento al rector de la universidad, Luis Ferrao, y al escritor y al profesor Daniel Nina, por esa actividad que se celebró en la Universidad de Puerto Rico, en la torre de la universidad, de recordación y de celebración de vida en relación al deceso de Norberto González. Una decisión muy bien recibida por la comunidad universitaria, de todos los que tuvimos el placer de conocer a Norberto y de lo mucho que hizo Norberto por la comunidad universitaria, y las muchas veces que
les sirvió a los estudiantes para que obtuvieran libros, incluso a veces antes de que le llegara el cheque de la beca. Las muchas veces que los profesores lo utilizamos para que nos proveyera libros de texto, sobre todo luego del cierre de la librería de la universidad en el recinto de Río Piedra. Realmente era una persona muy querida de la comunidad universitaria, así que felicitamos al rector de la universidad por haberse tomado esa iniciativa. Le quiero preguntar a ambos, cualquiera de los dos en el orden que ustedes quieran, ¿cómo ustedes explican esta reacción tan sentida que ha habido? Columnas de prensa, actividades en la librería, actividades en la universidad. Javier, ¿quieres comenzar? Sí, cómo no. Yo conozco a Norberto González desde el 1989, cuando hice mis primeros pininos en la industria del libro, en la ya no está Librería Cultural Puertorriqueña, una librería de textos escolares. En ese momento él era el director del almacén y trabajamos juntos por muchos años. Después, cuando entro de lleno al negocio del libro, a la industria del libro, en el 2005, en la edición y más adelante en las librerías, pues ya la relación pasa a ser una relación comercial, ¿verdad? Y en Norberto, todos los de nuestra generación tuvieron un gran mentor, un amigo y un colaborador. Así que sentimos mucho la partida de Norberto y le damos a la familia de Norberto, a los González, y nuestro más sentido pésame, ¿verdad? A mí me llamó también mucho la atención toda la reacción que hubo al fallecimiento de Norberto. El Nuevo Día, en una nota, reseñó que más de 800 personas reaccionaron con comentarios al fallecimiento de Norberto. Entonces uno revisa esos comentarios y lo que tú ves es una relación casi personal que tenía Norberto con sus clientes, ¿verdad? Algunos relataban a Norberto cargando las cajas de libros, otros mencionaban cómo Norberto hacía lo imposible para conseguirle el libro que les faltaba, que no estaba, ¿verdad? Los autores que no encontraban casas editoras acudían a Norberto y ahí nunca escucharon un no. Así que Norberto, más que un librero, más que un editor, fue un servidor público. Y ese servicio, por muchos años, uno de los comentarios, por ejemplo, mencionaba esta persona que había comprado sus libros en la universidad con Norberto y después a sus hijos, sus libros escolares los había conseguido también con Norberto. Así que fueron muchos años de servicio a la comunidad, de un servicio, un trabajo consecuente, con mucha humildad, sin buscar protagonismos. A Norberto probablemente no le consigas muchas entrevistas por radio ni en la prensa escrita, muy difícil de atraparlo en esos asuntos, pero hay una comunidad que reaccionó a esa dedicación, ¿verdad? Y a mí me parece también interesante que en los momentos presentes en que vivimos, en los momentos de los celebrities, de los youtubers, de los influencers, ¿verdad? Aquellos que son famosos por ser famosos, ¿verdad? Porque son famosos, que no tienen contenido, que un librero de Río Piedra, que vino de unos orígenes humildes de Sidra, ¿verdad? No sé si mucha gente sabe que Norberto era plomero, se haya dedicado por tanto tiempo al libro y que haya recibido toda esa atención y todo ese cariño. A mí eso me llama mucho la atención y yo creo que es una respuesta a ese trabajo día a día, ¿verdad? A ese compromiso con la gente, a ese compromiso con la comunidad universitaria, escolar, al compromiso también con los libros y la edición, ¿verdad? Le entregó, yo creo que cuerpo y alma. Sí. Sí. Mira, yo creo, Alfredo, antes de que digas algo, yo quería hacer un comentario para que lo incluyas en tu reflexión. Me parece que el hecho de que se combinaran en él el tema del librero y del editor, el tema de tantos autores en Puerto Rico que pudieron
llevar sus proyectos a completar, ¿verdad? Por el apoyo de los que hemos producido un libro en esta vida. Sabemos la tremenda satisfacción que produce luego de muchos años de investigación, luego de muchos años de redacción y de borradores y de cambiar y de someterlo a crítica. Poder ver ese libro al final llegando a las manos de un lector, pues es una de las grandes satisfacciones en la vida, y él le proveyó esa satisfacción a decenas de autores en Puerto Rico. Fíjate, Javier, yo coincido plenamente con lo que dice Javier Ortiz. A mí ha sido una sorpresa bien grande la reacción masiva. Yo te diría que no he visto ningún comentario que cuestione siquiera el valor de eso, y pienso que es esa función de ser un facilitador, de ser un servidor público, de ser un servidor. Fíjate, pero yo creo que va mucho más allá, por supuesto, los escritores, pero tiene que ver mucho con los estudiantes y con los padres. Norberto, desde comprarte el libro viejo hasta darte el libro, y cuando te lo guardas, hasta que tengas el dinero, llévatelo, lo pagas luego. Y es una relación poco común en Puerto Rico, y siempre lo hizo con un gesto de amabilidad, de cariño. Yo creo que lo que hizo Rectoría, que me parece muy loable, es un reconocimiento de verdad meritorio, bueno, porque las librerías de Río Piedras históricamente han sido un complemento a la actividad universitaria. No era necesario ser un intelectual, no era necesario ser una figura pública, pero sí era importante el que, aparte de la librería de la universidad, que funcionó por muchos años y que era una buena librería, cuando cierra, ese espacio lo ocuparon plenamente esas librerías, y esa relación de colaboración, se puede decir, entre los profesores de la Universidad de Puerto Rico, no solamente a los autores, sino esa relación que había de servicio, es lo que yo creo que vinculó mucho más durante muchos años, y Norberto era parte fundamental. Yo conocí a Norberto ya cuando llegó a la tertulia a principios de los 90, y inmediatamente hicimos una relación muy buena y se convirtió prácticamente, Norberto era un hombre muy humilde, y yo diría que era hasta tímido. O sea, Javier, que lo conoció desde antes, Norberto era una persona tímida, pero con una inteligencia aguda y con una capacidad de colaboración, de calmarte, de ayudarte, de colaborar. Y para los libreros de mi generación, Norberto era como esta guía segura en el cual tú podías recurrir para resolver un problema, buscar un consejo, y pues, un modo exitoso, oye, a base de mucho trabajo. O sea, Norberto, entre junio y septiembre, era imposible de día conversar, porque esa gente trabajaba de 6, 5 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Es decir, hizo un trabajo muy, muy duro, eficiente, siempre con mucha amabilidad, y eso era como un aliciente para los que a veces teníamos, ¿verdad? Se nos nublaba el horizonte con 3 facturas que debíamos, o nos fue mal en algo, y Norberto pues era el que te daba el aliento, el que te decía, oye, sigue para adelante, que esto es así, esto funciona de esta manera. Siempre fue alguien que estuvo dispuesto a tender la mano. Aparte que te digo, Norberto, por eso yo titulé algo que puse en el Nuevo Día, el último mohicano. Yo pienso que ahora mismo el librero principal, que yo más respeto a Javier Ortiz en este momento, él dice que no, pero yo lo sostengo. Pero Norberto fue un librero fundamental en muchos aspectos, muchos años, y Norberto yo creo que se ganó ese sitial, y entre los libreros era considerado por muchos como un ejemplo de hacia dónde tú puedes dirigir los esfuerzos de una librería. Javier, querías comentar algo sobre esto. Me gustaría que hablaras un poco de lo que quieras, pero hay 2 cosas que me gustaría que integrara. ¿Cómo es que él aprende el oficio, verdad? ¿Cómo es que él se hace librero? Y la segunda, que entonces sería para los dos, ¿a qué ustedes le adjudican el éxito que logró? Primero aclarar que todavía quedan buenos libreros. Está Arnaldo González en Río Piedras, está Tamara en El Candil en Ponce. Hay unos esfuerzos
bien interesantes en Aguadilla con Paco, que es La Casita, y están surgiendo nuevos proyectos culturales en torno al libro, muy interesantes. Sin duda hacen falta más, pero es un reto duro que requiere un compromiso fuerte y tiempo. Norberto, el cariño expresado por la gente está vinculado directamente a todos esos años de servicio. Yo comparo mucho el trabajo de un librero con el trabajo artesanal. Tú no vas a la universidad para aprender a ser librero. No hay ningún instituto técnico que te enseñe a ser librero. Lo aprendes a través de la mentoría. Y así lo aprendió Norberto, y yo creo que ahí Alfredo podría añadir bastante sobre la historia de los primeros pasos de Norberto con Veloso y con la librería contemporánea. Claro, Norberto era una persona extremadamente inteligente y muy trabajadora, con un compromiso férreo. Y esa combinación yo creo que fue la clave del éxito para él. Así que para nosotros, los que ahora de alguna manera seguimos, ¿verdad? En la industria del libro, Norberto fue un mentor. Aprendimos muchísimo con sus consejos. Nos ayudó a montar, ¿verdad?, nuestras librerías. Como te dije al principio, nosotros nos conocimos en Cultural Puertorriqueña y de ahí salió un grupo que se ha dedicado, aquello fue una escuela, y ese grupo se ha dedicado al libro. Te puedo mencionar a Héctor Aparicio, de Aparicio Distributos, que se ha especializado en libros infantiles y tiene un negocio hermosísimo. Yo creo que ya tiene más de 20 años dándole servicio a la comunidad infantil de Puerto Rico, infantil y juvenil de Puerto Rico. Marisa Santos también tiene una distribución de libros y esa también empezó en Cultural Puertorriqueña. Así que ahí tú puedes ver cómo es que esa mentoría funciona, ¿verdad? Y Norberto, pues, fue en ese sentido, y repito, un mentor para todos nosotros, y nosotros estamos ahora obligados a seguir con ese legado de Norberto. Hay un elemento, Alfredo, que se destaca mucho, que en la vida de los profesores universitarios lo vivimos, que era esta capacidad que tenía Norberto de almacenar libros que luego entonces iban a ser útiles, y de pronto cuando ya parecía que no iba a aparecer el libro en alguno de esquinas. Norberto tenía el verdadero laberinto. Yo soy Fíjate, pero yo creo que déjame hacer una precisión. Yo cuando dije que yo consideraba en este momento a Javier, lo sigo considerando el mejor librero en este momento. Coincido contigo en el grupo que tú mencionaste, le añadiría eso a gente como Luis Negrón, que acaba de empezar un proyecto muy bonito en la esquina, ¿verdad? Y Luis es un buen librero también. Y entonces en Puerto Rico ha habido históricamente libreros que no son los dueños de librería, que ahí tú puedes encontrar gente como don Jesús Tomé, Eddie Ortiz, definitivamente, como unos grandes libreros, gente que le apasionaba este oficio, y la mayoría de ellos lo aprendieron, como dice Javier, por mentoría, por entusiasmo, porque le gustaba, con mucha inteligencia. Ahora, yo creo que en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, hay una cosa que lo discutiremos posiblemente más adelante, ¿verdad? Y es, si Puerto Rico no es por excelencia un país productor de libros, es sobre todo consumidor, ¿verdad? En Puerto Rico se hacen muy buenos libros, y aquí ha habido editoriales como, por ejemplo, la primera gran editorial puertorriqueña, Biblioteca Autores Puertorriqueños, o la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que comienza en los años 40, que han sido fundamentales en esto. Pero también entonces las pequeñas como Huracán, Callejón, etcétera, Isla Negra, y no quiero mencionar mucho porque de verdad cuando uno pega a mencionar siempre vas a dejar a uno que era fundamental, se te quedó. Así que le pido disculpas a los colegas y amigos que se fajan todos los días en esto. Ahora, la aportación en Puerto Rico de los exilios ha sido fundamental en el mundo del libro, desde el siglo XIX. Y ha habido figuras de puertorriqueños que yo destaco.
en ese mundo donde se aprendió mucho de esta gente que llegaba ya fuera de España, ya fuera de Cuba, ya fuera de Argentina, etcétera. Pero hay tres figuras para mí principales, y comparo mucho la figura de Norberto, que tiene unas cualidades que se ocultaban detrás de esa timidez y de esa forma de Norberto no era alguien que ostentaba nada, y es Felipe Campos. Felipe Campos es el que funda en los años 20 la famosa librería Campos, que era de las principales en el Viejo San Juan, y empezó vendiendo libros por las casas, porque su trabajo era otro, él lo que vendía era una especie de suscripción médica por las casas, empieza vendiendo libros y comienza su operación con un zaguán, tiene un golpe de suerte, coge un dinerito y comienza con esta librería que se convierte en la librería posiblemente más importante a partir de un momento. Hay una cosa bien importante, que esto por Javier lo conoce, una parte bien importante o grande del mundo del libro es el texto. Es decir, el texto compone en casi toda América Latina entre el 40 y el 50% del volumen. Y en Puerto Rico los años de crecimiento, de escolaridad, el crecimiento del Departamento de Educación, la expansión de las universidades, las librerías van creciendo a la par, llamar hasta cierto punto de alfabetización, ¿verdad? Y entonces estos libreros, grandes libreros que aprendieron el oficio y que donde había volumen y posibilidad de capitalizar era en educación, pues se dedican mucho al libre texto. Son otras las librerías que o se dan el lujo o no tienen que meterse en el texto y se dedican a un interés general posiblemente, y no es que sean mejores librerías juntas. Alfredo, me parece interesante eso que estás planteando de los libros de texto. ¿Por qué los libros de texto van a ser importantes en este proceso de estas personas que tú crees que son clave en el proceso del libro, y cuáles son esas otras personas clave? Bueno, yo te diría que es importante por una razón que de hecho me llamó la atención bastante a mí, Javier Ortiz, en una ocasión. Tiene que ver con volumen. Es decir, esto es un país de 3 millones de habitantes. Por eso que a veces las comparaciones cuando se hace con la gente se compara con Barcelona, con Buenos Aires. Colombia es un país de casi 50 millones de habitantes, aquí somos 3 millones de habitantes, y donde único existe un volumen que sostenga, por ejemplo, tanto la edición como la distribución en el texto. Y las librerías y editoriales en Puerto Rico que han, ¿verdad?, capitalizado realmente, depende mucho del texto, porque el libro de interés general, que es una parte fundamental. Oye, sin eso no habría lo otro, pienso yo. El volumen es de sobrevivencia. En el caso particular de Campos, ellos se adentraron desde los años 30, ¿verdad?, en el texto, y Norberto, ¿verdad?, que es la conexión que establezco, Norberto se especializa en el texto, pero cuando Norberto abre su librería, incorpora también interés general, y eso lo hace vincularse entonces al otro segmento. Pero Norberto, y posiblemente se explica también, ¿verdad?, esa popularidad, Norberto sirvió a la comunidad escolar y universitaria con esa necesidad principal del texto. Yo diría que la otra persona que para mí... Al sector privado y al sector público también. Ah, claro, definitivamente ambos sectores. Entonces, para mí la otra persona que es como la contraparte es Carmen Rivera Iscoa. Carmen Rivera Iscoa, que es la fundadora de La Tertulia, luego en la década del 70 funda Ediciones Huracán. Carmen Rivera Iscoa no se dedica al texto, se dedica al libro de interés general, a un libro de otro tipo de nivel, que, insisto, no es que sean más importantes, se complementan unos y los otros, pero es otro tipo de nivel que no depende del volumen, por ejemplo, de hacer textos para educación, que no depende del volumen de hacer textos, aunque muchos de los trabajos que publicó Huracán, como le pasa en el caso de Norberto, de profesores universitarios, de gente que produce, se usan, ¿verdad?, en cursos, pero no es el texto masivo, que es lo que hace la diferencia en Puerto Rico. Déjame Déjame integrar a Javier aquí. Javier, yo vinculo también esa entrada de La Tertulia con el auge de los estudios del tercer mundo, con el auge de los textos sobre el socialismo. Es decir, es un periodo también de hay una revolución cultural ocurriendo, ¿verdad? Hay una necesidad por traer una nueva camada de intelectuales, es la impresión que tengo.
por lo menos en mi casa se recibía una caja de libros de la tertulia para esa época, porque había una efervescencia intelectual muy grande en esa década de los 70. Pues sí, yo creo que de alguna manera la tertulia siempre ha estado vinculada con una tradición de izquierdas, ¿no? Y en gran parte también el público lector en Puerto Rico participa de ese imaginario de izquierdas, ¿verdad? Y sí, yo creo que muy importante. Doña Carmín, yo creo que como dice Alfredo, es una figura principal, en parte. Gracias a Ediciones Huracán es que yo soy librero y editor. Cuando yo llego a la universidad y que es el mismo momento en que empiezo a trabajar en librerías, me encuentro con esa colección maravillosa de Ediciones Huracán, Arcadio Díaz Quiñones, José Luis González, Chuco Quintero, Gervasio García, y es lo que finalmente me motiva a estudiar historia, ¿verdad? Y después a regresar a los libros. Así que sin duda fue una figura fundamental en la historia y merecerá una página importantísima cuando se escriba esa historia que Alfredo está escribiendo de las librerías y del libro en Puerto Rico. Fíjate, Javier, hay un libro reciente sobre los cines que hizo excelente libro, un libro muy bueno. Así que, Alfredo, vamos a ver si te animas. Bueno, vamos a ver si nos ponemos las pilas. Ya tengo bastante caminado en la investigación. Mira, pero yo quería añadir lo siguiente, o sea, el tejido cultural en la fase de los libros, las librerías, los editores, es un tejido frágil y es un tejido de robusto, pero depende de que cada hilo esté bien armado en ese tejido. Y las librerías yo creo que todas cumplen una función y se deben casi todas, digo, aparte del gusto del librero que se adapta al público que atiende. No es lo mismo una librería en la universidad que una librería en el shopping center, pero ambas son importantes y cumplen funciones importantes porque ambas obedecen a necesidades espirituales, vamos, de un público que es el que atienden. Y lo mismo ocurre en el caso de la edición. No existe uno más importante, a mi juicio, que el otro, sino que se complementan. Si uno se afecta el otro. Pero en un país pequeño como el nuestro, muchas ediciones, por ejemplo, la poesía, si tú vendes 200 ejemplares de un libro publicado que no se asigna, oye, tú debes considerarte un privilegiado. Aquí en muchos lugares, ¿verdad? Pero aquí sobre todo que somos 3 millones de habitantes. Aquí la expansión grande se da a partir del momento de alfabetización, de escolarización y de expansión de las universidades. Y no es por casualidad que las librerías, que la parte sólida empieza en San Juan, se van expandiendo siguiendo el cordón universitario, de verdad, desde Santurce, Sagrado Corazón, bueno, de la Central High, hasta Ciencias Médicas, cubre ese periodo y las librerías se fueron como especializando en diferentes áreas. Tertulia comienza con un grupo de gente que viene de la Juventud Católica, Teología de la Liberación, es un socialismo de izquierda, oye, con sus matices, y así se fueron especializando muchas. Pues mira, entre las religiosas también las hay, las de proselitismo, pero también hay librerías excelentes, como fue Las Paulinas, o Las Reformas, porque hay un público lector bien importante en Puerto Rico, formado en la teología y en filosofía y en asuntos muy serios que mucha gente pues a veces expresan, ¿verdad?, un desprecio por las librerías religiosas sin hacer ningún tipo de valoración, como ocurriría con las librerías que vienen del sector de izquierda, donde hay unas canciones de proselitistas y otras que van un poco más allá. Pero y nosotros por suerte tenemos autores como Luis Rivera Pagán que se han encargado de... Sammy Silva Gotay. Figuras fundamentales y vienen del campo de la religión. Hoy así también tiene poetas o gente como Ángel Darío Carrero, gente que se pasa de un lado al otro y que tienen un calibre y un valor, yo te diría, bien importante en la formación de ese imaginario cultural. Por tanto, es posiblemente en el mundo del libro es donde menos sectario se debe ser, aunque uno se especialice en lo que a ese librero más le gusta. Y mira, Eugenio Balú, que es un gran editor, editorial Folio, publicó ahora con la muerte de Norberto una nota muy bonita, hablando sobre los tipos de librería en
Puerto Rico, como esas librerías, depende, ¿verdad?, de quiénes las tienen, quiénes están allí, tú notas ciertos perfiles. Entonces, él hace una evaluación muy positiva de la librería de Norberto, en eso que decía Javier ahorita, o sea, entrar a Norberto González, entrar al laberinto de los libros, que de hecho el único que conocía allí ese orden, bueno, no el único, porque conocía el orden de una manera que tú dices, impresionante, es Norberto. Norberto, tal libro, bueno, de eso hay 2 ediciones, uno lo hizo fulano, otro lo hizo fulano, me quedan 2 copias en tal anaquel. Como aquel, no sé si tú recuerdas, los 2 Javieres, en Teques había un librero colombiano, Rogelio, que Rogelio tú llegabas, le pedías un libro, él metía la mano así en un anaquel, lo sacaba, aquí está, y uno decía, oye, pero ¿cómo usted de magia, casi, sí. Casi magia. Entonces, de ahí lo que quiero hablar es de algo que es muy importante. Yo creo que Norberto... Alfredo, tenemos que hacer una pausa en esta interesante conversación que estamos teniendo con ustedes y regresamos de inmediato hablando del legado de Norberto González y de los retos de la industria del libro en Puerto Rico, y estamos en muy buena compañía para discutir esos temas. Regresamos de inmediato a Hilando Fino. Buenas tardes nuevamente. Esta es una edición especial de Hilando Fino. Le habla el profesor Javier Corón Morera del Departamento de Ciencias Políticas. Como todas las tardes a las 4 de la tarde, esperamos que estén disfrutando este programa. Hoy tenemos 2 personas muy experimentadas en el mundo del libro. Javier Ortiz, dueño y librero de la librería Laberinto en el Viejo San Juan, y Alfredo Torres, que por muchos años estuvo al frente de la librería La Tertulia y se ha mantenido muy activo en los temas de política pública que tienen que ver con la difusión del libro. En la primera parte del programa hablamos de la tenacidad de Norberto para desarrollar sus proyectos y cómo era una especie de servidor que atendía a diversos públicos con un gran sentido de responsabilidad y de mucho cariño en la labor que hacía. Me llamó la atención una columna de Víctor García San Inocencio que habla de cómo llevaba a su hija para que su hija le entregara los libros que ella había leído, y entonces se desarrollaba una negociación entre ellos, ¿verdad? Y eso pues son experiencias humanas que tocan vidas concretas, y cuando son muchas vidas concretas pues se va desarrollando un fenómeno como este, que entonces la pérdida de una persona como Norberto da muy duro. Javier, me gustaría que habláramos del tránsito de la librería de Río Piedras a Plaza Las Américas, y qué fue lo que eso implicó para la industria del libro luego de haber cerrado Borders, ¿verdad? Que fue un evento un poco cataclísmico para ciertos sectores, y no quedaba claro qué iba a pasar después. Y para muchos pues fue una fuente de mucho orgullo que él pudiera retomar el batón y desarrollar un proyecto comercial en el principal centro comercial de Puerto Rico. Háblanos un poco de esas transiciones. Cuando Borders, el análisis y el balance que hay que pasar con relación a la llegada y salida de Borders es complejo, ¿verdad? Cuando llega Borders a inicios del 2000, como consecuencia de su apertura, van a ir cerrando poco a poco las librerías que quedaban principalmente en los centros comerciales. Luego, como el poder era de adquisitivo y de compra era tan grande, poco a poco también se va llevando a los distribuidores, ¿verdad? Y ese sería quizás el lado negativo de la entrada de Borders, ¿verdad? Había un tejido de librerías, de distribuidores y de editores en Puerto Rico que con la irrupción de esa megatienda queda roto, ¿no?
Quizás la evaluación positiva es que me parece que la entrada de Borders también crea mercados nuevos, acerca a nuevos lectores, ¿verdad? Sí. Por su ubicación, por su tamaño, por la cantidad de títulos que manejaba, ¿no? Y sin duda, la salida de esa megatienda, pues, crea una situación de crisis, es decir, si ya se habían eliminado las librerías y muchos de los distribuidores, y eso se había un poco concentrado en la megatienda, pues ahora había un vacío ahí muy grande, ¿no? Un vacío que no es hasta la entrada de Norberto en el 2017 que se llena, en un acto de una gran valentía de parte de Norberto, por las complejidades que trae tener una librería de ese tamaño. Requiere unos movimientos y unas rotaciones de inventario extraordinarios. Mi librería es una librería pequeña, yo tengo aquí 1500 pies cuadrados, y aún así yo mantener las mesas con novedades y mantenerme vigente con toda la producción del libro a nivel local y internacional es un trabajo muy, muy duro, ¿verdad? Sobre todo en un mercado como el nuestro, donde no hay devolución de libros. O sea, lo que yo compro, lo vendo o busco qué hacer con ellos, ¿no? Hay otros mercados como el español, donde todo es a consignación, ¿verdad? Y entonces esas rotaciones se dan un poquito más fácil. Eso es una complicación y en Plaza eso se magnifica, ¿verdad? Entonces yo creo que Norberto ahí asumió un reto muy grande, creo que lo hizo de manera exitosa y que logró darle una plataforma para los escritores y las editoriales locales, ¿verdad? Claro. Y tú puedes ver que hay un resurgimiento, ¿verdad?, de la edición y a partir de la apertura de Norberto en Plaza. Así que yo espero que eso sea un trabajo que continúen. Ahora los herederos de Norberto cuentan con el apoyo completo de la industria, sin duda con mi apoyo. Y es importante que ese centro permanezca. Es importante para todos los que estamos en la industria. Fíjate, Javier, yo coincido plenamente con lo que plantea Javier, pero yo ya añadiría o hay algunas precisiones. Yo creo que ese crecimiento en el volumen de ventas en Puerto Rico, que se opera con más fuerza a partir de los 80 a los 90, es lo que atrae la mirada de Borders. Borders no es la primera cadena que llega a Puerto Rico. Aquí a Puerto Rico llegó 80. B. Dalton, de hecho se establecieron en Carolina y Mayagüez. No pudieron entrar a Plaza Las Américas, que es donde querían entrar, porque Bell Buck & Candle se enteran, solicitan antes, y por eso había un Bell Buck & Candle en el segundo piso y Teques estaba abajo, ¿verdad? Pero Borders viene, oye, con una estructura, eran 800 tiendas en Estados Unidos, con una capacidad de compra, mete una mega tienda y las librerías de shopping center, en el shopping center está el tráfico, pero a la misma vez es costoso, por tanto tiene que tener un volumen muy alto. Y es importante un detalle: Puerto Rico es un país consumidor, muy buen consumidor de libros, pero no es un país productor de libros. Se producen muy buenos libros, excelente, pero el cálculo que hemos hecho históricamente entre los libreros es que es el 15% de lo que se vende local, 85% extraído. Y entonces hubo un periodo en que aquí se fueron creando empresas que representaban las editoriales principales que se medían en Puerto Rico con depósitos locales. Yo creo que cuando Borders llega impone un modelo que choca con el modelo que uno estaba acostumbrado, y es un choque que se da a muchos niveles culturales también. En España existe una ley de precio único del libro, es decir, un libro cuesta lo mismo en Tertulia, en Laberinto, en Borders o en Walgreens, mientras es novedad. No me digas eso. Una vez pasa la novedad, el precio es el que tú quieras. Y existe en México por tradición, en Argentina también, hay unas regulaciones legales. En Estados Unidos eso no existe. Y por tanto, el grande se come el chiquito. Es una especie de dumping del mercado donde tú pones un 25, un 30% de descuento en la novedad para capturar ese mercado. El chiquito no puede llegar con eso. El libro funciona con un margen más o menos un 33, 35% overall. Y entonces las distribuidoras acabaron vendiéndole fundamentalmente a Borders en condiciones precarias, ¿verdad? Cuando Borders se va, ese sector
cierra casi completo. Y el reto estaba en qué hacemos ahora, cómo alimentamos las librerías si se fueron los distribuidores y cómo hacemos cuando esto quedó un tejido destrozado. Ahí es que surgen varias ideas y una de ellas es de Norberto González, que Norberto pues dice, mira, yo creo que podemos poner un edificio de gobierno que no esté en uso. Estos edificios están abandonados y lo convertimos en un centro de librería. Y Norberto siguió insistiendo en la idea hasta que esa idea la toma una legisladora del Partido Popular, Brenda López, y produce un proyecto con muchas limitaciones, pero con unas posibilidades. Y ese proyecto Alfredo, y tú me recordabas en una conversación reciente que de esas negociaciones y de esa presión de los libreros surgió el tema de que no se le cobrara el IBU a los libros. Bueno, hay una cosa, en Puerto Rico el libro nunca ha pagado impuestos hasta que en el 2006 se pone el IBU y es un periodo difícil porque buena parte del libro en Puerto Rico viene de España cuando el euro estaba a 1.50, 1.60 y le añadiste un 7% adicional. Los libros se pusieron verdaderamente caros. Cuando llega el gobierno de Fortuño, eliminaron el impuesto en el libro en el Back to School, ¿verdad? Oye, con unas limitaciones enormes, porque entonces la definición de texto era muy limitada, porque era lo que aparecía en las listas de los colegios. Oye, las universidades no tienen lista, la escuela pública no tiene lista, saber qué es texto y qué no es texto es un problema terrible, pero se eliminó en el Back to School. Cuando llega la administración de Alejandro García Padilla, lo que hace es que eliminan durante todo el año el impuesto en el libro. Cuando comienza la discusión sobre el IVA, nosotros cabildeamos bastante y logramos que se eliminara completamente el impuesto del libro. Texto o no texto, cero impuesto. Vimos la etapa antes del 2006. Y eso vino a ser un alivio enorme, porque en última instancia el impuesto no lo paga la librería, lo paga el lector, porque tú solo tienes que cobrar al lector, ¿verdad? Y eso fue importante. Ahora, de ahí surgieron varias ideas, porque ante el vacío que deja la salida de Borders, una idea fue eso, vamos a hacer un proyecto que cojamos varias librerías, puedan ocupar un espacio, que no es que se dejaran las librerías, ¿no? Si Tertulia quería un espacio, si Mágica quería un espacio, si Laberinto quería un espacio, se ubicaban allí y era hacer una concentración. Eso trajo varias diferencias en el sector. Pero y ese proyecto se sometió a vistas públicas, ¿verdad? Se sometió a vistas públicas. Nosotros, de hecho, Javier y yo fuimos los primeros, fuimos con una ponencia a nombre de April, y ese proyecto, pues, tuvo la mala fortuna. April es la Asociación Puertorriqueña de la Industria del Libro. Pero ese proyecto tuvo la mala fortuna que a quien ponía a cargo de ese proyecto era el Instituto de Cultura, que de la noche a la mañana llegaron a vista pública, lo derrotaron, se opusieron, con una explicación que yo al día de hoy todavía no entiendo. Porque era, ¿verdad? Y o nuevamente chocan las visiones sobre si el regente principal cultural es el Estado o queda en el sector de la sociedad civil, los empresarios, las librerías pequeñas, que son la mayoría en Puerto Rico. Y la propuesta básicamente era la siguiente: no habilitemos un edificio para eso, sino darle los chavos al instituto y que el instituto los desarrolla a través de sus librerías, lo cual sabemos que es muy problemático, lo cual sabemos que no es operante en Puerto Rico. Sí, eso no suena más a una lógica más burocrática que una lógica... Bueno, muy burocrática. Y segundo, esto es un problema que se ha discutido aquí de la década del 50. En la década del 50, Ernesto Juan Frías, que era senador por el Partido Popular, vino con un proyecto parecido, que era crear un centro de distribución de libros en el gobierno. Y entonces el gobierno pues se decidía los libros que se distribuían o no se distribuían. Y quien le cayó arriba con mucha fuerza fue Nilita Alientó Gastón, diciendo, mira, oye, cuidado con esto, porque estamos apostando un modelo que es muy problemático. Si el gobierno es el que establece la política pública y es el que tiene el poder para establecer esa política pública, también puede excluir. Y es posible que hoy tengamos un gobierno que sea pro, una apertura. Oye, y mañana podemos tener, y eso no hay que esperarla mucho, porque conocemos ejemplos concretos de gente que han puesto al frente de, por ejemplo, la editorial de la Universidad de Puerto Rico o editorial del Estado, que ha sido problemático. Sí, déjame ver qué tiene que decir el tocayo Javier Ortiz sobre esto.
Yo creo que ese es un debate que se ha tenido y que es importante que volvamos a tener, ¿verdad? ¿De dónde salen las iniciativas culturales? Si del sector privado o si del sector público, ¿verdad? Hay una cosa que es segura, todo digamos, el mundo de las artes y de la cultura y de la creación requiere de alguna subvención, ¿verdad? Me parece que la pregunta sería cómo se da esa subvención, ¿verdad? Un crítico cultural como Gabriel Said ha estipulado que en vez de que el gobierno cree las estructuras, sino que se forme entonces una forma de llevar ese dinero directamente a los creadores, ¿verdad? Eliminando toda la burocracia intermedia. Y yo creo que eso podría ser una alternativa. Lo que sí quiero reseñar es que Norberto es el ejemplo de lo que puede hacer la iniciativa privada. Es decir, ante la ausencia de una política pública clara, él es el que asume entonces la responsabilidad sobre sus hombros de montar, ¿verdad?, esa plaza del libro en Plaza Las Américas, ¿no? Y de crear nuevamente ese centro, ¿no? Por eso me refería anteriormente a ese acto como un acto de mucha valentía, porque suponía unos grandes retos, ¿verdad? Y todavía supone unos grandes retos. Así que sí, ese yo creo que es un debate que debemos tener. Yo creo que muchas de las librerías que estamos en estos momentos funcionamos principalmente desde el punto de vista privado, o sea, le vendemos a nuestros clientes, ni siquiera al gobierno. Cada vez va a ser más difícil, ¿verdad?, contar con ese apoyo del gobierno, dadas las condiciones presupuestarias y de quiebra del país. En el caso mío específico, las soluciones que yo busco son soluciones privadas. Trabajo muy poco con presupuestos del gobierno y por eso, digamos que después de un periodo ya de quizás más de 10 años de librero, empecé a hacer la edición, ¿no? Y entonces nos hemos lanzado este proyecto de hacer libros que es para las editoriales pequeñas, no tan solo en Puerto Rico, sino también en Latinoamérica, bastante común, librerías y editores al mismo tiempo, ¿no? Este libro que se ha anunciado de don Francisco Catalá, conocido entre los amigos como El Decano, ¿es de Laberinto? Ese libro es de Laberinto y estamos bien orgullosos. Nos llegó precisamente ayer, se llama, aquí lo tengo, se llama Puertas Abiertas, y es un análisis de las atrofias que tiene la economía de Puerto Rico, ¿verdad? Hay una propuesta de cómo hacer algunas reformas institucionales. Por supuesto, sabemos que don Paco es defensor de la independencia dentro de ese modelo económico, ¿verdad?, ese modelo político, y estamos bien orgullosos de contar con eso. También ayer nos llegó un libro extraordinario de Pancho Velázquez, se llama Dolores Cardona Detective. Es una novela, es una serie de 6 novelas policíacas que habían salido publicadas individualmente, pero ahora las tenemos en un solo volumen. Y este libro de Zaira Pacheco, que es un libro de crítica literaria sobre la obra de Manuel Abreu, Ciudad y Desencanto. Muy bien. No son necesarios. Javier, me gustaría retomar un poco, si hay iba a decir de broma que Javier ahí ha hecho algo que Norberto hubiera hecho también. Claro. Oye, es que ese ha sido el modelo. Pero ese es el modelo de Felipe Campos, ese es el modelo de Carmen Rivera Escobar. Es decir, hay una tradición en que el librero en algún momento lo pique ese gusanito y quiere convertirse también en editor. Nos pasó en Callejón, nos pasó en Vértigo y así muchos otros proyectos. Pero yo quería retomar un punto que dice Javier, ¿verdad? Porque es que creo que el momento de hoy, yo creo que en Puerto Rico cabe más librería, amerita más librería. Se acabó la época de las megatiendas. Ahora, estas librerías pequeñas, sobre todo fuera de San Juan, son posibles. Una de las cosas que yo planteaba con la discusión de lo de Plaza del Libro era lo siguiente. Vamos a suponer, y yendo a un punto que trae Javier, vamos a suponer que Plaza del Libro no es posible, que esto es un disparate, se nos ocurrió una barbaridad, pero eso abre un camino a lo siguiente. ¿Y qué tal si hacemos zonas francas en Río Piedra, en Mayagüez, en Ponce, donde el Estado pueda auxiliar para que se desarrollen empresas culturales? Desde librerías, editoriales, galerías, cafés. Parecido al concepto de distrito cultural. Claro, parecido a eso. Es decir,
cómo esta idea se puede transformar en algo que sea posible, incluso como forma de revitalización de los cascos urbanos. Es decir, la sacamos del shopping center, pero cómo buscamos la manera para que el Estado, no es que se lo pague, no es que los regale, es que cree las condiciones para que se puedan subir formas posibles de desarrollar el sector cultural, oye, que es fundamental en cualquier país. Entonces, esas posibilidades, yo creo que en aquella discusión se truncaron. Nos nublamos con una sola idea y no le dimos espacio a otras posibilidades que yo creo que hoy demuestran que son mucho más necesarias. Yo pienso que ¿verdad? Que una cosa que se puede afectar, la muerte de Norberto tiene muchas implicaciones, pero una de las cosas que debe hacer es ponernos a pensar cómo salimos de los atolladeros, cómo salimos en medio de esta crisis con proyectos culturales que apunten hacia unas direcciones mucho más claras. Y yo creo que habría que volver a retomar eso. Y cómo el Estado puede auxiliar, oye, no competir, auxiliar estas iniciativas privadas, oye, porque aquí hay un montón de proyectos pequeños, muy bonitos, muchos muchachos jóvenes entusiasmados con la edición, muchachos jóvenes que quieren hacer formas, y segundo, que este mundo se ha transformado. Por ejemplo, yo creo que el modelo que aprendimos, Norberto es una maravilla en lo siguiente. Norberto empezó cuando no existía, no internet, no había ni fax, ¿ok? Yo cuando empecé, mira, usábamos el fax y no había catálogo. Los catálogos eran un listado en mimeógrafo, donde los que no éramos liberos, que aprendimos de golpe, como dice Javier, por la mentoría, oye, pusimos huevos en cantidad porque se veía bien lindo ese título. Cuando llegaba el libro no tenía nada que ver con lo que tú pensabas que era. Entonces, hoy el mundo es otra cosa. Aquí hay unos experimentos nuevos, hay unos muchachos jóvenes, 787, haciendo comercio por internet. Yo creo que la pandemia transformó muchos aspectos y yo creo que hay espacio para el libro. Lo está demostrando Javier, lo demostró Norberto, Rafael Acevedo, Eugenio Bayo, el montón de jóvenes que están incursionando. Entonces, ¿de qué manera buscamos que eso sea posible? Oye, dinero no va a ser nadie. En el libro no existe eso, el dinero, pero sí existe una vida cultural más rica, sí existe ese potencial que se puede desarrollar. O sea, ¿cómo buscamos esa forma, verdad? Con el auxilio. Y oye, hay ejemplos en el mundo de cómo el Estado auxilia, participa, no compite con ese sector. Sí, Javier, quería que comentes lo que está diciendo Alfredo. Quería también que hables un poco de cómo está afectando este énfasis en la educación en línea, el negocio del libro, si tú tienes alguna apreciación sobre eso. Porque ahora, por ejemplo, hay recintos de la Universidad de Puerto Rico que están, más del 90% de los ofrecimientos siguen siendo en línea. ¿Cómo eso cambia el panorama? Porque sé que ahora existe también el libro electrónico, que es también otra frontera que habrá que seguir explorando. Son muchos retos que sí, que se tienen y se han tenido. Yo, con relación a los textos, pues ese no es necesariamente mi área de conocimiento. Te puedo decir que el libro electrónico está en muchas de las universidades, se ha adoptado por muchos colegios también, y ha desplazado en ese mercado del texto al libro de papel, ¿verdad? Y parecería ser eso una tendencia ya clara. Lo que tú compras cuando vas a las librerías escolares es un código de acceso al libro digital, ¿verdad? No el libro en papel. A veces es una combinación de ambos. Mi hijo, que está en 7º grado, lo que tiene es una computadora. Así que en el sector educacional, el libro digital ha tenido un impacto bastante grande, digamos, ¿verdad? En el sector donde yo me encuentro, que es el de interés cultural, no. De hecho, a lo más que ha llegado, y aquí Alfredo me puede ayudar, es a un 20% de las ventas totales, ¿verdad? Y ahí se estancó y lleva estancado desde el 2012. Eso quiere decir que el libro como objeto tiene todavía, ¿verdad? La gente lo desea, ¿verdad? Y lo quiere. Yo creo que hay ahí un asunto sensual, digámoslo de esa manera, de los sentidos, ¿no? El libro tú lo tocas, el libro tú lo acaricias, el libro tú lo hueles. Hay un asunto también relacionado a lo sagrado. ¿Es sensual o sensorial? Yo las dos. Las dos. Y sexual también.
Y yo creo que también tiene el aspecto, digamos, de lo sagrado. Yo aquí viene mucha gente, ¿verdad? Y me hablan de sus bibliotecas con una gran admiración, ¿verdad? Donde están todos los libros que ellos han logrado acumular a través de los años, y muchos de ellos lo que quieren hacer con estas bibliotecas es pasarla a sus hijos, ¿verdad? A veces la preocupación es que ven que no hay interés en las próximas generaciones y dicen, ¿qué yo voy a hacer con todos estos libros? ¿Verdad? Así que en el campo, en el sector del interés general, el libro de papel sigue siendo, ¿verdad?, importante. Y por eso, ¿verdad? Fíjate, yo si me permite, yo acotaría algo más. La invención del libro impreso como lo conocemos fue un cambio tecnológico. La invención del libro digital es un cambio tecnológico. El libro sigue siendo libro, el soporte es lo que ha cambiado. Ahora, yo pienso que el gran competidor del libro en papel no es el electrónico, son las series. Es la incursión de lo visual, la incursión de Netflix, la incursión de Amazon Prime. Y yo creo que en un mundo donde se ha ampliado la base de los consumidores de productos culturales, lo que se está peleando es por la atención, esa economía del tiempo que se llama, ¿verdad? ¿Quién captura mejor el espacio del ocio? Pero Alfredo, alguien diría que para que haya una serie de las novelas de Padura en Netflix tiene que haber primero la novela de Padura. Claro. Bueno, fíjate, pero ya se están haciendo directamente guiones que no pasan por el libro. Pero ese no es el punto. Yo creo que lo que uno tiene que apostar es lo siguiente, yo lo hice. Yo soy fanático de las novelas de Padura, ¿verdad? Y vi la serie. Yo creo que las series son buenas. Yo creo que el libro llega más lejos. Entonces siempre va a haber un lector más curioso. Yo creo que una de las funciones que tiene el librero es conocer esos límites, y ese lector más curioso y quiere ir más allá, búscate el libro. En el libro tienes otra perspectiva. Yo creo que son formas de narrar distintas, ambas legítimas, ambas buenas, y distinto a lo que mucha gente piensa, que en el cine pues no existe. Oye, hay un lenguaje del cine que es tan profundo como el escrito, y por tanto son formas distintas de narración. Yo apuesto a la del libro porque es la que me gusta, es la más que favorezco. Pero yo puedo leer en formato electrónico. Lo que habría que pensar es en lo que han llamado los nativos digitales. Estas nuevas generaciones, como dice Javier, su hijo, es lo que tiene una computadora en 7º grado. Ese se va a formar sin ningún problema leyendo en el teléfono, en la computadora, porque lo fundamental es el contenido. Y Alfredo, nos están quedando 2 minutos. Se los quiero regalar a Javier Ortiz para que haga una última reflexión antes de, lamentablemente, tener que despedirnos de esta interesantísima conversación. Solo quería agregar a lo que se ha dicho esta tarde aquí, que las librerías son un espacio social de conversación y de debates, a veces debates duros, ¿verdad? Por eso el nombre de la tertulia es maravilloso, ¿verdad? También el nombre de agentes catalíticos de Samuel, a mí me parecen unos nombres que capturan, ¿verdad?, las esencias de las librerías. Y mientras eso sea así. Y Laberinto captura la realidad de Puerto Rico. Laberinto apunta a 2 cosas, fíjate. Por un lado, apunta a la complejidad, ¿verdad? Los libros son laberintos de palabras y de significados, pero esto también, yo creo que la otra función importante de la literatura, que es el entretenimiento. En un laberinto tú te puedes perder, ¿verdad? Y en la lectura uno se pierde, y por ahí es que va la explicación del laberinto. Yo lo que quería señalar es que las librerías son ese espacio cultural, social. Es decir, las personas que vienen al laberinto pueden conseguir el libro en diferentes formatos, de diferentes formas, por correo, a veces más barato, pero prefieren venir aquí. Y la otra, ¿verdad?, además de ser ese espacio social, el librero como figura, yo creo que es importantísimo. Yo tengo la suerte de tener 3 extraordinarios libreros aquí en Laberinto, Tito, Ailín y José Julio, y es a ellos más que a los libros, a veces a los que vienen a ver. Javier, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que lo que queda, Alfredo, Javier, es darle las gracias a Norberto, ¿verdad?, que es el que nos convoca hoy a hablar de los retos del libro, y creo que él estaría muy contento de un programa como el de hoy, que se está hablando del tema mirando hacia el futuro, los nuevos retos, las nuevas conquistas que tenemos que hacer para que el libro siga siendo una presencia importante en la vida cultural de Puerto Rico. Así que le doy las gracias
Alfredo, Javier, por esta interesantísima conversación y ser amigos entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.